Buenas tardes, sean todos bienvenidos a una nueva entrega de Contrapunto. Gracias por acompañarnos como lo hacen todos los domingos. Hoy vamos a discutir un tema de mucha importancia y debate en el sector público dominicano. Hablamos de el lavado de activos y la nueva ley de lavados de activos, la 155-17, que regula la materia. ¿Qué tal, Marjorie? Así es, Emil, buenas tardes. Y buenas tardes a ustedes, amigos, que nos acompañan y que nos siguen en Contrapunto. Habitualmente, el tema de la regulación del lavado de activos genera importantes controversias por los sectores, los actores y los intereses que toca, ya que lo que se pretende es perseguir y sancionar a todos aquellos que incurren en este tipo de delito. Hemos preparado un interesante programa para ustedes en el día de hoy, en el que nos preguntaremos y responderemos qué es el lavado de activos, cómo funciona la nueva ley sobre el particular que se ha aprobado recientemente en la República Dominicana. Todo ello lo explicaremos en un muy interesante reportaje que hemos preparado en la sección Hechos. Veamos. Veamos pues qué es un activo. Se trata de un valor que posee una persona o empresa que puede ser medido, que puede ser representado o convertido en dinero en efectivo. Por ejemplo, un local comercial, una computadora, un vehículo, cualquier tipo de activo financiero o bien que se tenga. Y partiendo de esa definición, el lavado de activos sería entonces el ocultamiento de esos capitales que pudiesen ser obtenidos con actividades ilícitas, tales como el tráfico de drogas o el terrorismo. Por tanto, se trata de lavado de activos cuando cualquier persona o empresa transforme, adquiere, transporte o convierte cualquier bien de procedencia ilegítima. Veamos el contexto de este tema en la continuación de nuestro reportaje en la sección Hechos. El Banco Interamericano de Desarrollo, en su informe anual de 2005, publicó el estudio El lavado de dinero en América Latina. ¿Qué sabemos de él? En el que se explica que el proceso de lavado de dinero se divide normalmente en 3 etapas: colocación, diversificación e integración. La primera etapa, la colocación de los fondos ilícitos en los sistemas financieros y no financieros, resulta ser la más difícil. Una vez completadas las 2 primeras fases, la colocación y diversificación de los fondos, estos ya no pueden conectarse o vincularse a la actividad ilícita con la que se generaron originalmente. De esta manera, pueden integrarse en el sistema económico financiero y lucir como fondos obtenidos lícitamente por quien realiza el lavado de dinero. Así se completa la tercera etapa, la integración, que puede involucrar diversas técnicas, como el empleo de empresas ficticias que vuelven a prestar el dinero al propietario por medio de la sobrefacturación o emisión de facturas falsas para el comercio transfronterizo. La firma de consultoría internacional especializada en la materia LexisNexis Risk Solutions informó en 2015 que el lavado de activos en América Latina representa el 7% del Producto Interno Bruto de la región, equivalente a 400.000 millones de dólares. La Convención de la Organización de las Naciones Unidas contra el Tráfico de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de 1988 reconoció que el lavado de activos era la fuente de energía de las empresas criminales dedicadas al narcotráfico, sobre todo porque ellas empleaban operaciones bancarias globales para explotar las fallas de las leyes y las fuerzas de seguridad internacionales a fin de movilizar sus recursos financieros. En 1998, en la sesión especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas, se aprobó una declaración política y un plan de acción contra el lavado de activos que estableció disposiciones más específicas sobre el tema. Además, esta iniciativa se vio respaldada por otros tratados y convenciones internacionales, como la Convención Internacional contra el Financiamiento del Terrorismo de 1999, la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, siendo el primer instrumento del derecho penal destinado a combatir este tipo de actividad, y la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción. Lo que sí ellos saben muy bien, este tipo de redes y de lavadores de activos, es que mientras más fácil sea el uso del efectivo y más recurrente y mucho más volúmenes de efectivo se puedan utilizar en esa actividad económica, pues entonces ellos podían ser parte de esas fachadas, de esas empresas utilizadas como fachadas. ¿Por qué? Porque no deja rastro el uso del efectivo. Yo escribí un artículo hace unos meses atrás sobre lo que pudiese ser
empresas o un proceso o una metodología del uso de diferentes actividades o de una actividad específica y que tal vez no nos estemos dando cuenta, y va explicando simplemente detalles que pudiesen estar dándose y que nosotros como personas normales no nos estamos dando cuenta porque son empresas fachadas que actúan y se desenvuelven en una actividad económica, pero lamentablemente hacia el entorno, hacia adentro, están siendo financiadas con flujo de dineros de actividades ilícitas o ilegales. Es muy importante que ya al día de hoy cualquier persona que entienda que se pudiera estar presentando una operación sospechosa, una operación extraña, debe denunciar al Ministerio Público y prevenir que eso ocurra dentro de su negocio para no verse expuesto a lo que fuera el lavado de activos. El lavado de dinero se relaciona casi siempre con las ganancias provenientes del narcotráfico y recientemente con el terrorismo. Sin embargo, este puede originarse a partir de otros tipos de delitos como la trata de personas, el tráfico de migrantes, la corrupción, el enriquecimiento ilícito, el secuestro y la extorsión. El lavado de dinero por igual se ha convertido en un problema global que hacen que los estados deban de enfrentar esta situación para evitar que aumenten los índices de criminalidad, de financiamiento del terrorismo, de inseguridad y la estabilidad de la economía mundial. Según la Dirección Nacional de Control de Drogas, las prácticas más comunes en la acción de lavado de activos en nuestro país son intermediario informal, persona ubicada en el mercado de capitales, un tipo de mercado financiero en el que se realiza la compraventa de títulos, principalmente las acciones, representativos de los activos financieros de las empresas cotizadas en bolsa y mercados de divisas, las cuales se encargan de reubicar parte de las utilidades de origen ilícito obtenidas en el mercado internacional en el mercado local. Sin papeles, se presenta a su empresa un proveedor que ofrece mercancía más económica que es de contrabando. Sin transparencia, utilizan empresas fachadas para convertirse en clientes o proveedores de empresas con actividades lícitas, es decir, a través de una actividad comercial legítima, se realiza el manejo o traslado de recursos provenientes de actividades ilícitas. Fraude indirecto, cuando las empresas suelen utilizar canales de distribución indirectos sin tener un debido conocimiento de los mismos y estos resultan ser empresas de fachada de organizaciones de narcotraficantes o terroristas. Bursátil, cuando una empresa acude al mercado crediticio para satisfacer sus requerimientos de liquidez mediante, por ejemplo, una emisión de bonos, se expone a que alguno de estos títulos sea adquirido por organizaciones de fachada o empresas o personas vinculadas a organizaciones criminales o terroristas con dineros de procedencia ilegal. El Grupo Acción Financiera Internacional es un ente intergubernamental que vigila a nivel internacional la prevención contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, del cual forma parte la República Dominicana como miembro activo a través de su extensión en Latinoamérica. De igual forma, el Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI, lucha y promueve la adopción de medidas en el plano nacional para evitar que se le dé un uso indebido a el sistema financiero de los países miembros y global. Cada país establece su propio marco legal, administrativo y operacional, así como su sistema financiero, por lo que no es viable que todos tomen medidas idénticas contra estas amenazas. Por esto, las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional fijan un estándar internacional que los países deberían implementar a través de medidas adaptadas a sus circunstancias particulares. Estas recomendaciones establecen medidas esenciales que los países deben implementar. Dichas medidas sirven para identificar riesgos, desarrollar políticas y lograr la coordinación local, luchar contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de ambos fenómenos, aplicar medidas preventivas para el sector financiero y otros sectores designados, entre otras acciones más. En junio de 2017, en la República Dominicana fue aprobada la Ley contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, que reemplaza la Ley sobre el Lavado de Activos proveniente del tráfico ilícito de drogas de junio de 2002.
Para el gobierno dominicano, esta pieza es considerada de gran avance al incorporar los nuevos estándares internacionales en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo, según las recomendaciones del Grupo Acción Financiera Internacional, de los convenios internacionales suscritos en la materia y de las resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas. Se dan situaciones en las cuales cualquier beneficio que se derive de las infracciones precedentes establecidas en la ley se puede considerar como lavado de activos. Es decir, una empresa que es completamente legítima puede cometer un delito ambiental y los ingresos, los beneficios generados por esa empresa legítima debido a una violación a un delito ambiental se van a considerar como lavado de activos conforme a la normativa de la nueva ley 155-17. Es decir, es un concepto más amplio de lo que es lavado de activos, que va más allá de lo que tradicionalmente se había entendido como tal. La prohibición de uso de efectivo en ciertas operaciones ha sido un tema muy controvertido y muy debatido en los medios porque constituye un cambio radical en lo que ha sido hasta la normativa constitucional en la materia. El peso dominicano se entiende que libera todas las deudas públicas o privadas, así mismo lo dice el peso. Sin embargo, esta ley dispone que para ciertos tipos de operaciones, como son por ejemplo las inmobiliarias, que sobrepasan el $1.000.000, de vehículos de motor que sobrepasan $500.000, entre otras, queda prohibido el uso de dinero en efectivo para realizar estas operaciones. Más allá de eso, la misma ley establece que los registradores, por ejemplo, el registro mercantil, registro de títulos, notarios públicos, tienen que obtener prueba fehaciente del origen de los fondos que se utilizan para ese tipo de operación. Eso obviamente también representa un cambio importante en lo que ha sido la normativa dominicana, pues sitúa a terceros que típicamente no han sido parte del proceso de lavado de activos o de prevención de lavado de activos en una obligación muy importante de prevenir lavado de activos. Es decir, el notario público, por ejemplo, ahora comprometería su responsabilidad penal en caso de que llegue a concretizar una operación en efectivo o no documente en caso de una operación que sobrepase $1.000.000 en materia inmobiliaria, el origen de los fondos que fueron utilizados para esa operación. El artículo 3 de la nueva ley establece que incurre en lavado de activos la persona que, a sabiendas de que los bienes, fondos e instrumentos son el producto de una infracción grave, convierta, transfiera o transporte bienes con el propósito de ocultar, disimular o encubrir la naturaleza, el origen, la localización, la disposición, el movimiento o la propiedad real de bienes o derechos sobre bienes. Las autoridades, que son garantes de la prevención, persecución y sanción del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva son el Ministerio Público, la Unidad de Análisis Financiero, la Dirección Nacional de Control de Drogas, la Superintendencia de Bancos, la Junta Monetaria, las Superintendencias de Seguros, de Valores, de Pensiones, de Seguridad Privada, la Dirección General de Impuestos Internos, la Dirección General de Aduanas, la Dirección de Casinos y Juegos de Azar, el Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo y cualquier autoridad a la que se le atribuya la potestad reguladora o supervisora de una actividad o sector económico sujeto a la ley. Este delito se castiga con la pena máxima de 20 años de prisión y una mínima de 10 años. Además, conlleva el decomiso de los bienes y duplica la penalidad económica dispuesta en la antigua ley. La nueva ley incluye, entre los sujetos no financieros obligados, a los casinos de juego, juegos de azar, bancas de lotería o apuestas y concesionarios de loterías. Es decir, que al incluirlos como sujetos obligados, estos tienen el deber de establecer programas y políticas de cumplimiento para asegurar que los fondos que ingresan a sus empresas sean de origen lícito. Dentro de los antecedentes de los casos de lavado de activos en el país, tenemos los de Paya, Baní, Quirino y su proceso de extradición, Toño Leña y Figueroa Agosto, entre otros. Entre los expedientes más recientes está el de Odebrecht. Dentro de los delitos que se le acusa a los implicados figura el de lavado de activos provenientes de los sobornos de $92 millones que admitió pagar dicha empresa en el país.
Además, el caso de Jesús Pascual Cabrera Ruiz, quien es vinculado a delitos de lavado de activos generados por el narcotráfico. Cuando esto ocurre, que existe el dinero sucio o ilícito en una actividad económica, el hecho de entonces conocer mucho mejor al cliente, y por eso es el programa de cumplimiento que exige esta ley a estos diversos sectores de actividades económicas específicas. Estamos hablando de bancos, estamos hablando de agentes de cambio, estamos hablando ahora de nuevos sujetos obligados no financieros, que con la ley anterior sí estaban, pero como no existía un ente supervisor que les estuviese exigiendo un programa, pues entonces no estaban incumpliendo con la misma. Entonces ahora tenemos los dealers de vehículos, tenemos las empresas de factoraje, los abogados y notarios inclusive también están incluidos. Estamos ahora trabajando con las constructoras, con los agentes inmobiliarios, con los casinos y con las bancas de lotería que finalmente fueron incluidas, y un sinnúmero de otros sujetos obligados. ¿Qué les llama la ley? ¿Qué les indica que deben de establecer? Como te mencionaba anteriormente, un programa de cumplimiento. ¿Qué es un programa de cumplimiento? Es establecer por escrito normas, políticas y procedimientos para conocer mucho mejor al cliente, cuál es su actividad, a qué se dedica y sobre todo el origen de esos fondos, de dónde provienen esos fondos, de qué actividad esos fondos son, y tener un enfoque basado en el riesgo. ¿Qué tan riesgoso sería para mí como empresa asumir ese cliente que realiza esa actividad económica y que me está indicando de esa procedencia de esos fondos? Y cuando yo lo asumo, ¿qué tan riesgoso sería para mí eso? Dentro de lo que yo tengo una tolerancia a ese riesgo. Tengo la capacidad de asumir ese riesgo, lo puedo gestionar ese riesgo, que es el enfoque basado en riesgo que llama a esta ley. Como vimos en este interesante reportaje, el problema del lavado de activos tiene consecuencias serias para América Latina. Un 7% o su equivalente del PIB de la región se estima que forma parte del mercado de lavados de activos, y la República Dominicana no es ajena a esa realidad. Es por ello que hemos adoptado la nueva ley 155-17, que genera una multiplicidad de actores no financieros obligados que se espera puedan colaborar y asistir a las autoridades en la persecución del lavado de activos. Les preguntamos a nuestros invitados si ellos consideran que la nueva ley de lavado de activos que tenemos en la República Dominicana tiene la vocación de reducir, como se espera, el blanqueamiento de capitales en la República Dominicana. Y miren ustedes cuáles fueron sus respuestas. La ley es un avance en este sentido. Incluye, por ejemplo, el delito de corrupción como una de las infracciones precedentes al lavado de activos, es decir, los funcionarios públicos encausados en materia de corrupción pudieran también ser encausados por lavado de activos, que es algo muy positivo. Sin embargo, también la ley, en la otra cara de la moneda, es más amplia quizás de lo que es necesario, en lo que es, por ejemplo, la divulgación de los beneficiarios finales en las sociedades comerciales. Eso no era algo previsto necesariamente en la reglamentación internacional. Por igual, la prohibición al uso de efectivo en ciertas operaciones y la conservación de pruebas fehacientes del origen de los fondos sigue siendo algo que constituye un trámite burocrático administrativo para el sector comercial que va más allá de lo que las normas internacionales exigen. Por lo que, aunque es un avance, esperamos que las autoridades, cuando se promulgue el reglamento, puedan tomar en cuenta lo que han sido las legítimas preocupaciones del sector comercial, del sector empresarial, para que la ley y su aplicación sea racional, correcta y justo en lo que tiene que ser para la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo en la República Dominicana. Nos va a ayudar bastante esta nueva ley para poder controlar y prevenir el tema de prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Recordando que una ley no lo es todo. Necesitamos estructuras del sector privado y estructuras también a partir de las autoridades que trabajan y combaten este flagelo. Es importante. Y la voluntad de implementar esta ley, que desde el inicio de la misma como borrador
se ha obtenido de parte de las autoridades. Pero es importante que esto no se quede solamente porque es un año de evaluación del GAFI, sino que esto sea continuo en el compromiso y que la unidad de análisis financiera verdaderamente cuente con su independencia y con el presupuesto necesario para seguir trabajando el tema. Y estamos ya en la sección de análisis en Contrapunto. El tema del día de hoy, la nueva ley de lavado de activos y cómo afecta el comercio en nuestro país. Damos la bienvenida especial a nuestros invitados y les presento de inmediato a Jairomi Castro, quien es exdirector del Departamento de Prevención de Lavado y Crímenes Financieros de la Superintendencia de Bancos. Bienvenido. Muchas gracias. De igual forma, nos acompaña José de Pool, quien es gerente de monitoreo y control de la Unidad de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de uno de los principales bancos del país. Bienvenido, José. Un placer, gracias por la invitación. Y después de la bienvenida, quiero empezar inmediatamente preguntándoles a ambos cuál es su opinión acerca de la nueva ley de lavado de activos que tenemos en la República Dominicana, que incorpora a nuevos sujetos obligados como las bancas de apuestas, de lotería y juegos de azar. Bueno, creo que, si me lo permite, señor De Paul, creo que es una ley mucho más completa, mucho más abarcadora que la anterior, que la ley 7202. Es una ley que cumple con casi todos los estándares internacionales, mejor dicho, el estándar internacional, que son las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional. Y esa era la preocupación del superior gobierno, en emitir una ley a través de las vías que son el Congreso, una ley que cumpliera con todos los estándares internacionales para de esta forma estar a la altura de las circunstancias en términos legales. Falta ahora la aplicación de la ley y en ese proceso están las autoridades competentes, básicamente haciendo cumplir lo que manda la ley. A todo esto debemos de esperar el reglamento de la ley, que debe salir en pocos días ya. El reglamento de aplicación. El reglamento de aplicación, claro, emitido mediante decreto. Bien. José, ¿cuál es tu opinión? Siguiendo la tesis del señor Jairomi, es una ley bastante robusta, bastante fortalecida en relación a la anterior, la 7202. No es una ley perfecta, como todo en la vida tiene oportunidades de mejora, pero como dice el señor Jairomi, contempla los requerimientos de una necesidad que teníamos en nuestro país. Es una ley para países desarrollados en nuestro país que está camino al desarrollo. Es una ley que tiene un régimen de sanciones más robusto, más fuerte, más, como te dije, fuerte en cuanto a sanciones y en cuanto a las infracciones. Más efectivo. Más efectivo. Incluye nuevas autoridades competentes, nuevos sujetos obligados y responsabiliza a todos los actores del sector de la economía. En casos anteriores siempre se enfocaba que este tema de prevención de lavado de activos se enfocaba mucho en las entidades de intermediación financiera. Ahora todos los participantes de una, directa o de forma indirecta, van a ser responsables y van a tener que una serie de condiciones y obligaciones que cumplir en cuanto a la ley. Un tema muy importante es que vamos a combatir el crimen organizado y las personas que se dedican a actividades ilícitas. Le vamos a dar apoyo a todos los organismos castrenses y yo, verdad, me siento bastante contento y era una ley que se necesitaba de hace un tiempo. Hay que darle crédito a todas las personas que trabajaron en este anteproyecto, el sujeto obligado, autoridad y todas esas personas. Y por fin tenemos una ley que nos va a apoyar significativamente. Bueno, las leyes, decía Bismarck, son como los embutidos. Uno le gusta pues comerlo, pero nunca sabe el proceso de fabricación. Hay un proceso detrás que siempre es muy complicado. Cuando vi la ley, me sorprendió la extensión que tiene y lo que abarca. Y me pregunto, ¿cuáles entienden ustedes, partiendo de la premisa de que es una ley amplia, como han dicho ambos, que son los desafíos que todavía presenta esta ley cuando la vemos desde la óptica de la realidad que vive la sociedad dominicana en materia de lavado? Jairomi. La ley es bastante completa. Nada es completo de por sí, es decir, nosotros los seres humanos no somos
perfectos, entonces no podemos emitir cosas perfectas, tal como ha dicho el señor De Paul. Entiendo que se puede mejorar y el legislador tuvo la precaución de, en ciertos artículos, empoderar al Comité Nacional contra el Lavado de Activos de poder incluir sujetos obligados y además incluir otros delitos precedentes, lo que llaman delitos precedentes, que es el delito que se debe cometer para generar la tipificación de lavado. Es decir, recuerden que el lavado de activos es un delito producto de otro delito. En el caso de los delitos precedentes hay una lista mucho más amplia de la que existía antes, pero en el caso de los sujetos obligados la lista es menor, contrario a lo que la mayor parte de la gente piensa en este momento. Lo que ha pasado ahora es que se está ocupando más de hacer cumplir la ley, es decir, se ha empoderado más la unidad de análisis financiero, se ha empoderado una serie de autoridades competentes y se le está exigiendo el cumplimiento a los sujetos obligados a través de esas autoridades competentes. Esto todo debido a la evaluación país, es decir, tenemos una evaluación país que será en septiembre próximo, es decir, dentro de un mes y medio, un mes y 10. El Grupo de Acción Financiera, en este caso el grupo regional al que pertenecemos, que es GAFILAT, Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, que es el grupo, como he dicho, regional al que pertenece el país. Antes pertenecíamos a GAFIC, que es el Grupo de Acción Financiera del Caribe. Ya GAFILAT nos ofrece no ventajas, sino quizás mayores facultades y nos ayuda más en el proceso de cumplimiento, puesto de que las normas de los países que conforman GAFILAT se parecen más a las nuestras, es decir, las normas legales. Antes en GAFIC, la mayor parte de las islas y los territorios que son miembros del Grupo de Acción Financiera del Caribe son paraísos fiscales, por lo tanto su estructura legal es un tanto diferente a la estructura legal de la República Dominicana y eso traía ciertos inconvenientes de vez en cuando. Ahora la ventaja es mayor con relación a esto. Con relación a tu pregunta ya, porque nos hemos extendido un poco, entiendo que a la ley le falta algo que puede ser incluido por el Comité Nacional contra el Lavado de Activos y es básicamente en los sujetos obligados. Y en los sujetos obligados han dejado sin citar, sin tipificar a las organizaciones sin fines de lucro, que son muy importantes y que Gafi es muy incisiva en solicitar que estos sean sujetos obligados, ya que a través de las ONG o organizaciones sin fines de lucro, como tú le quieras llamar, se generan la mayor parte de los financiamientos al terrorismo. De aquí que Gafi sea muy exigente en torno a eso, pero puede ser incluido mediante una resolución del Comité Nacional contra el Lavado de Activos. Tanto las organizaciones sin fines de lucro como aquellas empresas, personas jurídicas, que transen básicamente con efectivo. Es decir, ahora mismo tenemos una serie de sujetos obligados muy encuadrados, muy exagetizados a una lista. Antes teníamos el literal G del artículo 40 en la ley 7202, que decía que cualquier tipo de actividad que pueda ser utilizada para lavar activos, y ahí encuadraban a todo el mundo. Un cheque en es blanco, decir, era un cheque en blanco. Wow. Okay. Y quizás es muy abarcador, es muy subjetivo esto, ¿verdad? Pero para eso es que existen los reglamentos. Los reglamentos te dicen a ti entonces cómo aplicar esas leyes. Okay. Bueno, excelente. Bueno, y eso de las ONG es interesantísimo, en un país donde hay tantas como el nuestro. José, ¿cuál es tu opinión sobre los desafíos? Siguiendo la misma tesitura del señor Iromi, el tema de liquidación de pagos, tenemos que ver qué nos dice el reglamento de aplicación y cómo se va a tratar eso. En nuestro país, históricamente, hay mucha economía informal. Entonces, muchas de las personas se manejan en efectivo y hay una serie de límites, una serie de parámetros que establece la ley para los sujetos obligados y para la actividad comercial. Va desde 250,000 pesos hasta 1,000,000 de pesos en efectivo, que no se va a poder aceptar en cuanto a esos el pago en efectivo.
El los pago límites de efectivo. pago. Eso es una de las inquietudes que obviamente cuando salga el reglamento vamos a tener respuesta y vamos a ver cómo vamos a enfrentar ese tema. Y un tema de las dificultades que yo entiendo es un tema de entendimiento de la cultura, de la sociedad como tal. Muchas personas, cuando se emitió esta ley en mayo pasado, muchas personas que se dedican a este tema de banca de apuestas, que lotería, dealers de vehículos, los mismos abogados, los constructores dieron el grito, que no, que deben sacar como sujetos financieros obligados, que no podemos estar en una bajo regulación. Hay que hacer un proceso de concientización, que su actividad comercial es una actividad comercial de alto riesgo. Por ende, no se le puede dar el mismo tratamiento a otra actividad comercial. Debe estar bajo una norma, un reglamento y debe tener una autoridad competente donde usted le reporte sus operaciones y si tiene indicios de una operación sospechosa debe reportarla. Entonces, es más un tema de cultura, de capacitación y de que la sociedad entienda la importancia de este tema de prevenir el lavado de activos, que todos los negocios y todas las industrias se prestan, no hay distinción. Solamente hay que tener una mente creativa y tener los recursos. Y aquí hay mucha gente creativa. Bastante. Sí, yo creo que, disculpe, yo creo que definitivamente en la cultura, es decir, en la cultura de cumplimiento es que está el gran problema. Y esto no cambia, esto evoluciona. Y para evolucionar tú debes de educar. Por eso creo que el reglamento es básico y debe de imponer una serie de ciclos de cumplimiento. Porque de la noche a la mañana esto no se va a poder hacer. No se puede hacer ni siquiera en sectores organizados. Incluso en sectores organizados es difícil. Por lo tanto, es importante que se establezca una suerte de plan de cumplimiento. Tenemos la evaluación país a la puerta de la casa o en la esquina, vamos a decirlo así, y debemos estar preparados para esa evaluación, porque si no nos va bien en la evaluación, todos los elementos económicos del país van a sufrir las consecuencias. Claro. Fíjate que Panamá solamente fue clasificada para lista ICRG o lista gris, como se le llama también, y ese solo hecho hizo que Panamá, los elementos económicos panameños, perdieran el 80% de sus cuentas de corresponsalía. Wow. El 80% de su cuenta de corresponsalía. Es un Pareto inverso, imagínense ustedes. Ciertamente, nosotros muchas veces cuando analizamos los temas concordamos en que en la República Dominicana no hay estrictamente un problema con la ausencia de marco legal, sino de la disposición y el espíritu de cumplir con las leyes que ya existen. A veces queremos modificar leyes que ni siquiera se están cumpliendo. Y de acuerdo con De Paul, cuando decía que los comerciantes pegaron el grito, cuando hablaban de los límites de 250,000 hasta 1 millón, porque muchos de esos sectores tienen como el objeto de su comercio actividades que simplemente trascienden ese monto de inicio, como los dealers, que es un sector muy susceptible, pero no solamente por eso se quejaban. A mí me gustaría que ustedes nos dieran un poco de luz acerca de cómo se integran estos sujetos que son ahora obligados por la ley a hacer en ese proceso de persecución de los tipos delictivos que contempla la ley, porque eso causó también una reacción por parte de ellos. Mire, es que el proceso no es una persecución per se, sino hacer un tipo cumplir. de persecución. No, es que es ahí el problema. Es que se asume que es una persecución y no lo es. Es que tienen que cumplir con la ley, es decir, es algo preventivo. Es preventivo. Pero el espíritu de la ley no es perseguir, detectar y sancionar. Prevenir primero. Luego entonces en la prevención se persigue si hay indicios y entonces se condena si hay pruebas. Pero la esencia es prevención. Pero los sujetos evitar. Obligados tienen un rol Preventivo. en ese proceso de persecución. Preventivo. No es de integran? persecución, es preventivo. Lo que deben de perseguir son los investigadores y la investigación está en manos del Ministerio Público, ni siquiera la Unidad de Análisis Financiero. Ni siquiera la Unidad de Análisis Financiero, que es de tipo administrativa la nuestra. Es decir, solamente trabaja con reporte de operaciones sospechosas y reporte de transacciones en efectivo. Por ejemplo, para que los televidentes tengan una idea más clara de lo que estamos exponiendo. Si yo soy comerciante, yo tengo una agencia de vehículos de motor,
y viene Emil Chireno a comprarme a mí un vehículo de lujo en un monto de 1.000.000 tantos de pesos, y él tiene la capacidad económica de pagarme en efectivo ese dinero, yo tengo que sospechar que la suerte de ese dinero es ilegítima o no, y lo tengo que denunciar. Por ejemplo, Depende. La calidad de sospecha es muy subjetiva. Eso es lo que preocupa. En todas partes del mundo es muy subjetiva. Ahora, como dijo el señor de Paul hace un momento, y qué bueno que lo citara, esta es una economía donde la mitad de las transacciones se efectúan en efectivo, por el tipo de economía nuestra, una economía en vía de desarrollo. El ABA dice, la Asociación Bancaria, que la bancarización anda por el 54%. Ojalá. Yo estimo que debe rondar más o menos esa cifra hacia la baja, un poco hacia la baja. Yo entiendo que debe ser la mitad realmente. Es decir, un 50, un 52%, según lo que he analizado en los últimos años. Todavía se transa mucho en efectivo y es cultural. Sí. Es cultural. La informalidad Hemos es parte avanzado, del las comercio. autoridades monetarias han hecho un trabajo excelente con los agentes bancarios, y eso ha ayudado mucho. Las nóminas de pago ha ayudado mucho, porque eso incentiva el ahorro, y por eso es importante. No es que todo el mundo lo ahorra, pero incentiva, crea bancarización. Y crear bancarización genera transparencia. De aquí viene el espíritu de limitar los pagos en efectivo en ciertos renglones. Pero fíjate que es para inmobiliarias, para joyerías, para casinos, para casas de juego, para una serie de comercios muy especiales. Hay otros que también se pueden prestar para lavar activos y no tienen topes. Entonces, el tope había que hacerlo más genérico, más generalizado. ¿Y cómo? Lo importante en todo esto es que cada autoridad competente empiece a desarrollar las guías específicas por la naturaleza de su supervisión o del sector que tiene que supervisar, para que ellos, estos elementos que componen estos sectores, conozcan a sus clientes debidamente bajo un esquema que determinen cuáles son las actividades sospechosas que se pueden dar. Por ejemplo, una persona puede venir, algo que se dio con una empresa que estamos asesorando en esta misma semana, en el interior, fue a comprar un automóvil, un vehículo, y fue con el dinero en efectivo. Y la persona es un productor de piñas. Estas personas venden en efectivo y el dinero lo tiene en efectivo. Y él fue con el dinero en efectivo. Y él demostró que con facturas y todo, que él obtuvo ese dinero en efectivo y que le compran en efectivo. Con relación a los topes, se han generado muchas discusiones. Sí. Discutí con un amigo que es uno de los mejores abogados constitucionalistas de este país, y le dije, mira, yo entiendo que esto es inconstitucional, aunque yo soy particularmente partidario de que se pongan topes al pago en efectivo, porque, reitero, Gafi lo dice en sus 40 recomendaciones, en una de sus notas interpretativas, que los países y territorios deben desincentivar el uso del efectivo, porque que el uso del efectivo genera opacidad, insisto, mientras que los pagos nominales generan un origen, un destino, y es más fácil seguir el dinero, genera más transparencia. Paul, respecto al tema, Siguiendo en esa misma línea, ¿cómo es que se integran los actores? hay que definir algo bien claro, que tú mencionaste ahorita. Los sujetos obligados no son entes de persecución, Exacto. como dijo el señor Castro. Eso cae en la responsabilidad del Ministerio Público, de la Procuraduría y autoridad competente. Pero tienen que denunciar, ¿no? Tienen que denunciar, Es tienen que eso lo que establecer... queremos. Pero que- no es una que quede denuncia, claro. es un reporte de operación sospechosa. Tiene que aplicar y su no es debida una denuncia. diligencia simplificada y ampliada cuando sea necesario. Y si no lo hace, Hay un tema de la ley que Sanciones administrativas. se hace un asesor si no lo hace. Entonces, pero si algo no le hace sentido a un sujeto obligado, si tú tienes un sujeto obligado y haces negociación con una persona y tú sabes que esa persona no tiene el perfil, no tiene esa capacidad económica para manejar esos volúmenes, tu responsabilidad es denunciarlo. O tú vas a prestar tu negocio, lo que tú tuviste que coger un préstamo para poner ese negocito que se ve involucrado en este tema de lavado de activos. Yo no creo que una persona consciente va a prestar su negocio para eso. Pero es que eso no es tan sencillo como No es tan suena. sencillo. O sea, mira el caso de los abogados, y discúlpame, por ejemplo, entra una persona a tu oficina hoy
y dice, mire, yo quiero que usted me ayude a constituir una empresa, una SRL, eso es un proceso muy rápido, que se hace en 48 horas. ¿Creen ustedes que para algo tan sencillo, que se hace con nada, tengo yo que buscar el historial de este señor, porque resulta que él podría potencialmente ser alguien que está manejando algún tipo de dinero? Por Y si eso no, mismo- tú eres susceptible de sanción. Perdón, es que la ley manda a utilizar la administración basada en riesgo. Y si es una persona, ya lo ha dicho el señor De Paul, hay debida diligencia simplificada y ampliada. Si es una persona que te viene que quiere que tú le crees una empresa, que una empresa lo que sale en 25,000, Sí, 30,000 pesos, eso no llama la atención. Y usted simplemente le hace una debida diligencia simplificada. Pero dentro de los sujetos obligados del artículo 33 de la ley, dice Sí. que los abogados son uno y que serán obligados incluso en la prestación de servicios de constitución de empresas. Eso Claro, está muy amplio. pero lo que te estoy diciendo es lo que debes de cumplir. Lo que te estoy diciendo ahora es lo que tú debes de cumplir, lo que dice la ley. Tú eres un sujeto obligado que ante una persona que te viene a gastar 25,000 pesos para hacer una empresa, son 25,000 pesos, eso no llama la atención, tú ni siquiera lo tienes que reportar. Cobramos un poco más, pero bueno. Bueno, no importa. Lo Lo que importante sí es es cierto. que no. Ahora, si es una persona que viene y te dice a ti, yo quiero que tú me hagas 100 empresas y te voy a dar dinero en efectivo, y yo quiero que estas sean empresas que no tengan ni siquiera domicilio, porque yo no las voy a poner, yo quiero que tú me ayudes a crear empresas fantasmas, ya inmediatamente eso te llama la atención. Es un extremo. Este es un tema muy interesante. Y controversial. Sin duda, si continuamos, tenemos que pasarnos todo el programa dilucidando al respecto. Agradecemos a ustedes toda esta luz que han arrojado sobre el tema y les pedimos a nuestros amigos televidentes que continúen con nosotros en nuestra sección de conclusiones en breves momentos. Como siempre, llegamos a la sección de conclusiones de manera muy rápida. Emil. Siempre, porque el tiempo es corto y las ideas son muchas. Sobre el tema del día de hoy, la nueva ley de lavado de activos relacionado también con el terrorismo, quisiera puntualizar algunas reflexiones finales. El blanqueamiento de capitales en todo el mundo se ha convertido en una preocupación global. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito ha puntualizado en el 2015 que su significancia económica representa 20 trillones de dólares provenientes de las economías más grandes del planeta. Todos sabemos que la República Dominicana comparte un espacio en la economía global y ella vive en las relaciones de intercambio comercial, económico y financiero con otros países del mundo y por ello debe mantener unos estándares internacionales. Esto a través de instrumentos legales como el que estamos analizando en el día de hoy, buscando tener la vocación de perseguir el enriquecimiento ilícito, el contrabando, el secuestro y esos dineros ilegales que pudieran insertarse en la economía dominicana. Obviamente, eso va a tener unas consecuencias a lo interno. Esas consecuencias son en dos ámbitos, uno de proyección económica, porque la nueva legislación impone una nueva forma de pago. Esto es, los comerciantes dominicanos tendrán que justificar sus actuaciones en la economía a través de transacciones bancarias, del pago electrónico, de cheques y justificar ese comportamiento ante el fisco. Y esto va a afectar el funcionamiento normal de la economía. Sobre todo les preocupa a los empresarios y se han hecho sentir. Algunas de las razones que argumentan es que puede producir una disminución del circulante. Esto es, menos dinerito en el comercio normal, en sus manos, en nuestras manos. Y además un encarecimiento de la moneda y en algún momento pudiera haber un poquito de inflación en la economía dominicana. En otro sentido, la dimensión material en la ejecución de esta ley, el sector empresarial, el sector privado y los comerciantes, sobre todo en Santiago, hemos visto la queja, se han pronunciado acerca de que esta ley debe aplicarse de manera equitativa a todos los evasores. No se puede cargar a un sector que ya está formalmente integrado en beneficio de otro que es predominante en la economía por su irregularidad. De manera que nosotros entendemos que sí, que con esta legislación hay vocación de sanear la economía en la República Dominicana, pero hay que tener cuidado. ¿Cómo?
fortaleciendo las instituciones que pertenecen al entramado del comercio en la República Dominicana, persiguiendo a los evasores. Señores, hay que ser sinceros, en los aproximadamente 48.448 kilómetros cuadrados que tiene la República Dominicana, el Estado, con las autoridades modernas, la tecnología suficiente, sabe dónde están sus evasores y tiene la capacidad de perseguir a sus lavadores, ¿por qué no decirlo? Y en el caso de terroristas, si los hubiere. De hecho, que si esto se hace de esa manera, la República Dominicana habrá tenido la vocación de dar pasos agigantados hacia una transformación de su entramado institucional y en su camino hacia la transparencia. Bueno, con la recién aprobación de la Ley 155-17 sobre lavados de activos, mucha ha sido la controversia en la sociedad dominicana, específicamente en la clase empresarial, sobre las nuevas obligaciones que recaen sobre lo que la propia ley en su artículo 33 define como los sujetos obligados a ella, incluido incluso nosotros los abogados. Sin embargo, más que preocuparnos por las nuevas obligaciones que genera esta ley para los sujetos obligados contenidos en ese artículo, me parece que la nueva ley se otorga al Estado las herramientas necesarias para luchar contra un flagelo, que es el flagelo del lavado de activos, global, que tiene consecuencias para una economía como la dominicana, que depende de la percepción de inversión extranjera de forma constante y de capitales que muchas veces vienen de destinos y de fuentes que muchos sabemos no son lícitos. Sin embargo, nos parece que hay que hacer 3 precisiones importantes para lograr que el tema del lavado de activos en la República Dominicana vaya más allá de una norma. El primero es el hecho de que los sujetos obligados sean profesionales liberales, sean empresarios o sean personas independientes, deben de tener presente que el trabajo que esta ley les pone sobre sus hombros es una responsabilidad colectiva importante para la salud y para la credibilidad de las actividades comerciales y económicas en la República Dominicana. Es normal que la nueva regulación, específicamente cuando se trata de los medios de pago en efectivo, sea algo que inquiete. Máxime cuando existe incluso responsabilidad potencialmente compartida por aquellos sujetos obligados que no reporten a las autoridades competentes perfiles que puedan parecer sospechosos. Esa obligación que surge del artículo 34 de la ley, que habla de la debida diligencia que deben hacer los sujetos obligados, es una obligación que se debe de asumir con mucha seriedad. Incluso en la práctica propia del derecho, que es lo que me ocupa como abogado, resulta preocupante que en múltiples ocasiones, quizás sin muchas veces contar nosotros con los elementos necesarios para poder hacer una debida diligencia, podríamos potencialmente comprometer la responsabilidad de nuestras oficinas y de nuestro ejercicio. Es importante para generar la dinámica de confianza bilateral que se espera de los comerciantes y de las autoridades, que las autoridades encargadas de la persecución del lavado de activos cuenten con la credibilidad y con la legitimidad necesaria para que los comerciantes y los múltiples sectores y sujetos obligados de la sociedad dominicana se sientan en confianza de denunciar, como la propia ley nos exige, cualquier actividad que potencialmente pudiera parecer ilícita o que pudiera parecer que proviene con fondos del lavado de activos. Bien, en este marco de generación de confianza, de legalidad y de saneamiento del comportamiento en la economía de la República Dominicana, nosotros despedimos a Contrapunto en el día de hoy, Emil. Así es, muchas gracias por estar con nosotros, como lo hacen todos los domingos. Recuerden que pueden hacernos comentarios, enviarnos sugerencias de temas, críticas, y todas serán bienvenidas a través de las múltiples redes sociales en las que Contrapunto tiene presencia, con nuestra cuenta @contrapunto_rd, tanto en Twitter como en Instagram, en Facebook y también en nuestro canal de YouTube, donde podrán sintonizar todos los programas anteriores que hemos transmitido de Contrapunto. Gracias por acompañarnos y la cita es el próximo domingo de 6 a 7 de la noche. Hasta la próxima.